Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cuerpos que Incomodan. Yo soy Mariña Escariz, hace 7 años que fundé Cromosomos X y desde entonces vernos aquí, la verdad que para todas las que hemos ido poniendo la semilla y hemos visto cómo ahora esto se convirtió en un arbustito, pues es una alegría enorme. Lo primero, pues muchas gracias por venir a todas, por el tiempo, por la disposición y por las ganas pues, de incomodarnos, de repensar juntas pues los procesos que nos atraviesan y gracias obviamente al equipo de Cromosomos, al que está dentro de la organización y al que colabora desde fuera. Os quiero un montón. Y nada, eso que muchas gracias a las ponentes que con tanta generosidad vais a participar de esto. Gracias a Adriana Guzmán, gracias Darío Gael. Luego vamos a tener la suerte de oíros, así que hablaremos con más calma. Bueno, lo primero que quiero decir, que sin olvidar, es que hemos preparado un protocolo de prevención de discursos del odio. Entonces, bueno, va a estar disponible siempre a través de los QRs que recibisteis en el tarjetón, pero además de eso, si alguien quiere una copia para revisarlo o lo que sea, pues lo podéis pedir a Cristiana, nuestra compañera. Bueno, qué nervios, ¿no? Porque, bueno, pues Cuerpos que Incomodan es una propuesta que nace de muchas preguntas. Preguntas que nos hacemos nosotras dentro de Cromosomos X, pero que estamos seguras de que no nos hacemos solas. Desde nuestro trabajo en la salud menstrual, en contextos muy distintos y el que seguramente pues, muchas de vosotras y muchos de vosotros y muchas de vosotros os estáis haciendo también pues, en vuestros ámbitos y en vuestra vida. Las preguntas van de cómo estamos abordando la menstruación, qué discursos estamos reproduciendo aunque no queramos, qué ideas se nos están colando a lo mejor sin que nos demos cuenta y qué formas estamos teniendo de aproximarnos al tema. ¿Quién se siente apelada en los discursos menstruales y quién se queda sistemáticamente fuera? Hay algunas otras preguntas que queríamos compartir. No sé si podemos poner el vídeo. Porque es verdad, hemos visto que la menstruación ha ganado un espacio en el debate público, pero es un espacio que se queda insuficiente, es un espacio que no ha permitido que las respuestas dejen de ser parciales. Gran parte de las intervenciones que ahora se hacen pues se centran mucho en el acceso a productos, ¿no? En los discursos que se han comprado a las lógicas del mercado, a la gestión individual y, mientras tanto, se quedan en un segundo plano las estructuras que siguen sosteniendo la desigualdad. El estigma, el mercado, las políticas públicas siempre tan excluyentes y los marcos culturales desde los que seguimos entendiendo nuestros cuerpos. Hay una pregunta que también nos hace mucho y que no es sigue siendo incómoda, pero no pues, nos hace tanta gracia, y es cuando nos preguntan si esto es tan importante. Y es verdad que a simple vista puede parecer que la salud menstrual pues no es un asunto tan importante como nosotras lo vemos. Es verdad que cuanto más trabajamos en esto, más aristas le hemos encontrado el problema. La narrativa menstrual con la que hemos crecido nos ha hecho daño. Y a esta pregunta es tan importante como, bueno, es que el problema tiene muchas aristas que hasta que no lo miras de cerca, pues tampoco te das cuenta de cuáles son. Yo hoy os traigo testimonios. Cuando a Marilyn le vino la regla, creyó que se estaba desangrando y le echaba la culpa a su riñón.
María, mes tras mes, durante un año, escribió cartas de despedida porque pensaba que se iba a morir. Tenía una camisa de domingo y en una de las cartas le escribía a su mejor amiga que se le iba a dejar en herencia. Brenda pensó que sangraba porque se le había perforado un pulmón. A Lu le dijeron que ya era una señorita cuando no había sido nunca una niña. Y a Lorena, mes tras mes, la mandaban a dormir al sofá cubierto con un plástico incómodo. A María le duele la regla, a Lorena le duele la regla, a Lu le duele la regla. A Carmen tardaron en diagnosticarle la endometriosis 10 años y Maxence se fue de un portazo al ver la mancha de sangre en su vientre después de tener relaciones sexuales en las que a Laura le vino la menstruación por sorpresa. Gemma sigue escondiendo las compresas en la parte de atrás del cajón de las medicinas. Son experiencias menstruales distintas, todas ellas reales, y en ellas vemos algo que evidentemente algunas peores que otras, unas tremendamente horribles, pero es verdad que hay algo que se repite y es el silenciamiento, la vergüenza y el desconocimiento, el patriarcado asfixiándonos fuerte. La vergüenza hacia nuestros cuerpos y sus procesos es una puerta de entrada a muchas violencias, o así lo vemos nosotras. Permitimos la mirada del asco, permitimos la mirada del bochorno, permitimos el desprecio, permitimos leernos enfermas cuando menstruar es salud. Medicalizamos un proceso que no tiene nada de enfermedad, porque menstruar, efectivamente, como decía, es salud, no son patologías. Y todo esto son formas de control. Llamemos a las cosas por su nombre, porque una manera de disciplinar cómo nos relacionamos con nosotras mismas y con el mundo. Somos cíclicas y aprendimos a leernos lineales. Y eso es una mutilación. La incomodidad es un traje del que debemos desprendernos porque si no siempre viviremos incómodas. Cuando la menstruación se aborda solo desde lo técnico, desde lo higiénico, desde lo individual, esta dimensión que para nosotras es la más importante de resignificar el proceso se queda fuera. Nuestros cuerpos nos incomodan porque hemos aprendido a borrarlos. Y la idea es la contraria, incomodar, 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 hasta que nos sintamos bien dentro de nosotras mismas. Y para eso estamos aquí, por eso estamos hoy aquí. Porque queremos revisar los enfoques dominantes, porque queremos entender qué dejan fuera y queremos incorporar experiencias, cuerpos y saberes que no están siendo escuchados. Bueno, supongo que la mayoría lo sabéis, pero durante estos días vamos a compartir un diagnóstico construido colectivamente, abrir espacios de diálogos en los que queremos hablar con otras entidades, con las que pues, algunas ya hemos trabajado, otras son nuevas para nosotras, con la intención de trazar líneas de trabajo que pues, no simplifiquen la propuesta, sino la entiendan en su complejidad. Y para todo este proceso pues, queríamos agradecerle a Victoria Lavoira por acompañarnos documentando gráficamente el proceso. Y gracias a Adriana Cardoso pues por poner tu mano y tu mirada para hacer este documental, que son herramientas que estamos seguras de que nos van a ayudar a llegar más lejos y más bonito. Ojalá este espacio nos permita escuchar, tensionar y cuestionarnos las cosas juntas. Ojalá salgamos con muchas preguntas, pero más herramientas que también pues, nos permitan hacer las cosas de otra manera, otra cosa que seguro que es mejor. Ojalá construir un nuevo círculo, forma de la que nunca deberíamos haber salido. Y de esto sabe mucho Adriana Guzmán Arroyo, Aymara, lesbiana feminista, educadora popular, integrante de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal y de Feministas de Abya Yala. Adriana, te toca. Qué suerte tenerte aquí después de tantos años viéndote en vídeo. Súper agradecidas todas de que vengas a contarnos. Aski Jalpuquipan, Culiacanacas, Gilatanacas, Jaquenacas, Paisuma Tincupacha, muchas gracias compañeras por este espacio de encuentro, que tengan un buen tiempo y que podamos tener un buen diálogo. Voy a intentar hacerlo desde aquí arriba, a ver cómo se siente. A ver, yo quisiera partir diciendo de dónde hablo, pero también de las ideas por las cuales estoy aquí, digamos, por las que hemos discutido y acordado estar aquí. Una primera pregunta que a mí se me venía a la cabeza cuando me contactaron las compañeras de Cromosomos X es ¿por qué hablar de la menstruación en un tiempo de genocidio? ¿Por qué hablar de la menstruación en un tiempo donde Trump quiere bombardear Irán y no sabemos cuánto tiempo más funciona este planeta, ¿no? Y la respuesta para mí y para la organización era porque tiene que ver con esa estructura de dominación colonial, ¿no? Porque está relacionada con toda esa estructura y justamente porque necesitamos hablarlo y encontrarnos para que no se desligue de esa estructura y comience a ser
una cuestión independiente de un sistema colonial, patriarcal, capitalista, ¿no? Y se convierta solo en un momento, un producto para resolver ese momento, una pedagogía para enfrentar ese momento, desligado de toda la estructura de dominación. Entonces, por eso estoy aquí, porque creo que es necesario discutir sobre la menstruación, la educación menstrual y cómo es parte del sistema patriarcal y cómo logramos que no deje de ser una herramienta de lucha, ¿no? Cómo logramos que el sistema no nos robe una herramienta de lucha como nos ha robado tantas otras ya hasta este momento, porque el sistema tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, una primera idea que yo pensaba es que en nuestra experiencia, en la experiencia médica colonial, lo que intentan siempre es la regulación menstrual, ¿no? Hay que regular, tiene que ser cada 28 días, porque si no estás enferma vamos a usar medicamentos, vamos a usar hormonas o vamos a usar medios naturales para regular, para que todas seamos regulares, ¿no? Entonces yo pensaba que hay que provocarnos a la desregulación menstrual, es decir, cada cual que menstrue como quiere, como puede, según su cuerpo se organiza en este sistema, no tiene por qué haber una sola forma, es toda la visión colonial, médica, que tiene que haber un proceso que tiene que durar tanto tiempo y que todos los cuerpos tienen que reaccionar de la misma forma, ¿no? Entonces, la convocatoria es esa, es una convocatoria política a pensar la menstruación fuera de estas regulaciones, ¿no? Sino más bien desde las desregulaciones. Desde donde hablo, y eso me parece importante compartir también, es desde la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Nosotras somos mujeres indígenas, originarias, aymaras, quechuas, y somos, siempre decimos, feministas por necesidad de acabar con el patriarcado y con el colonialismo, ¿no? Nos hemos hecho feministas por necesidad, con todas nuestras propias contradicciones frente a un feminismo colonial. Resulta que los pueblos indígenas tampoco querían hablar de patriarcado y tampoco querían hablar de las cosas que para nosotras eran fundamentales para destruir ese sistema, ¿no? Entonces, desde ese feminismo, por necesidad, nosotras no hemos empezado a hablar de la menstruación por la educación menstrual o por otras dimensiones, no por el feminismo, sino por la discusión dentro de la comunidad de cómo se había estigmatizado la menstruación en el campo espiritual, ¿no? Es decir, la menstruación para nosotras, como mujeres aymaras, es el momento de mayor fuerza de las mujeres, es en ese momento en el que tienen toda la fuerza, toda la creatividad, ¿no? Eso pasa en la vida cotidiana. La menstruación no es un problema ni una enfermedad, además está relacionado con la capacidad de control de tu cuerpo. Nos han enseñado a menstruar en las mañanas y menstruar en las tardes y después estar todo el día sin cólicos, sin nada, porque has menstruado, tú tienes la posibilidad de comunicarte con tu cuerpo. Nos han enseñado las abuelas a sangrar en la mañana y después irte al colegio y después volver a sangrar y después ir a trabajar la tierra sin problemas, ¿no? Entonces, esto que no era un problema, resulta que en el campo espiritual sí, que las mujeres menstruando no podíamos ser parte de las ceremonias, ¿no? Que cuando estábamos menstruando, entonces ya estábamos sucias, como dicen, y no podíamos estar en las ceremonias, ¿no? Entonces, esta fue nuestra primera discusión sobre la menstruación como feministas comunitarias, ¿no? Cómo el patriarcado se atraviesa en la cosmovisión y en la espiritualidad, y cómo utiliza diferentes elementos finalmente para deslegitimar a las mujeres y nuestro poder espiritual también, nuestra posibilidad de convocar al equilibrio, nuestra capacidad de hablar con la naturaleza, que es una capacidad que no hemos perdido, ¿no? Pero que quedaba fuera por la menstruación. Entonces empezamos a discutir de la menstruación como una imposición colonial, o sea, como la idea de la vergüenza viene con el colonialismo, ¿no? Porque antes menstruábamos, nosotras decimos que toda esta imposición colonial y por tanto muchas veces las luchas también feministas y otras son humanocéntricas, ¿no? O sea, no hay problema que menstruen, todas las hembras de todas las especies menstruan. Y en las comunidades, en mi comunidad que criamos conejos y ovejas,
todos conocemos la época en la que están menstruando y la época en la que hay que cuidarlas y todo, y nadie ha pasado clases de feminismo, ¿no? Pero a las humanas, a las niñas, entonces sí empieza a haber una estigmatización, sí empieza a haber una violencia, ¿no? De convertirte en mujer, es decir, en tu posibilidad de reproducirte ya cuando comienzas a menstruar. Y esto es lo que nos parecía colonial y patriarcal. Y que nos parece entonces que la cosmovisión y la espiritualidad no son estáticas, no hay una sola forma de ser, sino también había que hacer una disputa feminista en ese campo espiritual, en ese campo comunitario, y así empezamos a discutir de la menstruación desde la descolonización, digamos, ¿no? Es una imposición colonial, por tanto no es cierto que nosotras estamos sucias o que no podemos participar en las ceremonias, ¿no? O que la menstruación, la sangre de la menstruación de las mujeres no sirve. Entonces empezamos a recuperar un poco la memoria de nuestras abuelas en cuanto a la menstruación, pero la relación con las otras hembras, ¿no? O sea, cómo ustedes nos sacan a nosotros de las ceremonias, pero cómo los ovejos o los llamos no persiguen a las ovejas por menstruar, ¿no? Entonces, ¿y cómo hablamos de pueblos en equilibrio con la naturaleza? Si ustedes no respetan el equilibrio que hay entre hembras y no hembras en otras especies, y en la nuestra sí hay estas lógicas de control y dominación, ¿no? Entonces, ahí comenzó nuestra discusión, nuestro cuestionamiento a la menstruación como imposición colonial dentro de la comunidad, y entendimos que la vergüenza que empezó a generar esta lógica colonial, porque estaba vinculada incluso con la religión y con todo lo impuro de la menstruación, era una imposición de dominación de nuestros cuerpos, ¿no? Y que la vergüenza lo que hace es disciplinarte para que después te dominen, ¿no? Después sientes vergüenza por la menstruación, sientes vergüenza por la violencia, sientes vergüenza porque no sabes leer, sientes vergüenza porque vas a la ciudad y no sabes ocupar el bus, es decir, es una pedagogía de la vergüenza que se construye sobre el cuerpo de las mujeres, no solo para la menstruación, sino, por eso es una pedagogía, porque posibilita que otras formas de dominación y vergüenza se construyan sobre esa vergüenza. Hemos aprendido a tener vergüenza, ¿no? Entonces, como hay cuerpos que no aprenden a tener vergüenza, esa era nuestra expectativa, nuestro deseo, ¿no? Cómo ser cuerpos que no tienen vergüenza. Entonces, ahí encontramos una cosa de la menstruación, ¿no? Una discusión sobre la menstruación dentro de la comunidad. Y cuando dialogamos con los feminismos, nos desencontramos con los feminismos porque la discusión sobre la autonomía es mi cuerpo, mi decisión, es decir, la posibilidad de menstruar libremente. Nunca podíamos entender eso, o sea, mi cuerpo, mi decisión, si tengo dinero, mi cuerpo, mi decisión, si no tengo todas las responsabilidades comunitarias, ¿no? Libremente, ¿qué será menstruar libremente, ¿no? Entonces, tampoco logramos coincidir con los discursos feministas que reproducen muchas veces lógicas coloniales, y entonces ahí empezamos a plantear esta mirada de descolonización no solo de la menstruación, sino de descolonización de los cuerpos, de las sexualidades, de la realidad de los cuerpos, y sobre todo de no olvidar que para la menstruación y para todo lo que sucede con nuestra vida no podemos dejar de mirar el cuerpo y el territorio, ¿no? O sea, no es lo mismo menstruar. Seguro que si no es lo mismo menstruar en Bolivia, en Cruzmarca, que es mi comunidad, que menstruar en Barcelona, ¿no? Por las discusiones, los accesos, es decir, no somos cuerpos en el aire. Entonces, cuando los feminismos plantean justicia menstrual o menstruar en libertad, ¿de qué mujeres o de qué cuerpos estamos hablando y en qué territorios? Y cómo hablar de esas posibilidades de justicia menstrual, de educación menstrual o de menstruación en libertad en un sistema patriarcal profundamente capitalista, genocida en todos los territorios, no solo en Gaza, sino en todos los territorios, profundamente extractivista. Entonces ahí me parece fundamental primero situar la menstruación dentro del sistema patriarcal, colonial, heteronormado de dominaciones. Y lo segundo, entender que la educación menstrual o la justicia menstrual corre el riesgo de olvidar toda esta estructura, ¿no? Y de convertirse solo en una práctica
más dentro de un feminismo que no ataca esta estructura. Es decir, nuestras discusiones dentro de los feminismos es, hay que preocuparse en Gaza, cómo están menstruando las mujeres gazatíes, o si tienen compresas o si no tienen, por supuesto que sí, pero no podemos olvidar que el problema fundamental es que estén viviendo un genocidio, que los estados estén callados, ¿no? Que no estemos logrando parar un genocidio y que son a esos estados que están financiando ese genocidio a los que les estamos pidiendo que hagan educación menstrual o que incluyan nuestras propuestas de educación menstrual o que incluyan nuestras propuestas de igualdad o que pongan políticas antidiscriminatorias, ¿no? Audre Lorde, una feminista negra, decía: no se destruye la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Y yo siento que hemos pasado a la segunda fase, que es, entramos a la casa del amo y nos quedamos ahí. Ni la destruimos, ni atentamos contra ella, pero como a veces resulta un poco cómoda, estamos discutiendo ahí dentro de la casa del amo, ¿no? Entonces, como feministas comunitarias, nuestra posición es mirar la menstruación desde la menstruación, la educación menstrual y la denuncia frente a las injusticias. Es decir, antes de hablar de justicia menstrual, tengamos claras las injusticias y su relación con el sistema patriarcal, capitalista, colonial. Hablemos desde una autonomía que no sea liberal, esta autonomía que es individualista, yo puedo hacer lo que quiero porque puedo pagarme lo que quiero, un coaching para menstruar. No es posible que se mercantilice lo que ha sido una lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, sino por la autonomía individualista, no porque yo haga lo que quiera, sino porque hay un sistema que intenta controlar mi cuerpo y los otros cuerpos y todos los territorios, ¿no? Entonces, la discusión sobre la menstruación fue la denuncia de ese sistema, del control que quiere ejercer ese sistema, ¿no? Entonces, no podemos cambiar esa denuncia, esa intención de hacer la revolución por la justicia social, ¿no? Para nosotras las palabras son importantes, la lucha en el territorio de las palabras, se han despolitizado muchas palabras, ¿no? El propio feminismo se ha despolitizado, no se habla de revolución ni se habla de justicia social. Justicia social en un mundo de las injusticias totales, ¿cómo lo lograríamos, no? O sea, no es que está mal la categoría de justicia social o de justicia menstrual, pero lo que está mal es que el sistema se encarga de ponernos eso ahí y de olvidar todo lo que causa esa injusticia, ¿no? Que es esta estructura capitalista. Bueno, entonces para nosotras hay que hacerlo desde una autonomía que no sea individualista, que no sea liberal, es saber si podemos pensar en una educación menstrual, no sé si antipatriarcal, pero por lo menos en una educación menstrual o en una menstruación antineoliberal, que no sea en esos términos individualistas de consumo, de acceso a más productos, de discusiones que finalmente no miran esta estructura, ¿no? Y desde ese feminismo comunitario esa es la forma en la que hemos discutido la menstruación. Y a partir de eso la menstruación, la educación menstrual y nuestras diferencias con los feminismos que intentan plantear estas políticas universalistas que dicen las compañeras de Cromosomos X y que por supuesto es una lógica neocolonial, ¿no? Porque van de Europa hacia la Via Yala, hacia el sur, ¿no? Con la nueva discusión del momento fundamental, que son los cuidados, y dentro de los cuidados la educación menstrual, ¿no? Nos preocupa estos discursos que borran la revolución, que borran el sistema, que borran el anarquismo, que nos vuelven a todos tan buenos, pero se necesita un poco de rabia para seguir enfrentando este sistema, ¿no? Esa es una de nuestras preocupaciones para nosotras. Entonces entendemos que esta educación menstrual tiene que ser pensada dentro de esa estructura y por tanto me gustaría ver dos cosas ahí que para nosotras son importantes y es el rol de la cooperación internacional y el rol del Estado, ¿no? ¿Por qué a la cooperación internacional? Porque a las ONG les interesa la educación menstrual. O sea, nosotras partimos de que si le interesa a las Naciones Unidas hay que ponerse a dudar un poco, porque lo que pasa por ahí, por estos organismos internacionales de derechos humanos, que son los primeros en pisotear los derechos humanos, que son los primeros en callarse frente a los genocidios, frente a las masacres, que son los primeros en callarse frente a la política extractivista que hay en el Via Yala, que es la que genera que las mujeres tengan que menstruar en condiciones de desplazamiento, escapando de
grupos armados, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay que olvidar, ¿no? Entonces, la cooperación internacional siempre ha sido un brazo del sistema, las ONG siempre han sido un brazo del sistema colonial, pero en los últimos años realmente se ha profundizado su ser funcional al sistema, ¿no? Sus discursos, sus acciones y sobre todo sus inacciones son funcionales al sistema. Y entonces por ahí nos parece complejo que la cooperación enarbole o quiera apropiarse o ponga en discusión la educación menstrual o las políticas de educación menstrual en el Abya Yala, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, a ver, primero pónganlo, cuando les funcione en Europa nos cuentan, ¿no? Porque tampoco es que lo hacen aquí del todo, ¿no? Van allá a plantearlo. La cooperación internacional ha sustituido la discusión sobre el patriarcado por la equidad de género, que ha sido una mentira total, por la igualdad, que ha sido una mentira total, por la participación política, que nos ha puesto en la discusión de si es biológico o no es biológico, porque finalmente hay muchas mujeres en la política y están las eurodiputadas, muchas fascistas, muchas aprobando los presupuestos en contra del pueblo, los recortes al pueblo, los financiamientos a los genocidios, los contratos y los impulsos a las empresas extractivistas. Es decir, la cooperación ha profundizado estos discursos de la participación política, el empoderamiento, ¿no? ¿Cómo nos empoderamos en un mundo racista, extractivista? ¿Y de qué me sirve a mí estar empoderada si no estoy organizada? ¿No? Entonces, estos discursos son funcionales y por eso nos preocupa que la educación menstrual caiga en las manos o esté siendo promocionada por la cooperación, por las ONG, ¿no? No estoy diciendo que no haya que hacerla, solo que hay que dudar de cómo lo hace y dudar de cómo utiliza discursos para despolitizar nuestras luchas, ¿no? Al igual que el discurso de los cuidados, ¿no? El mundo está hablando de los cuidados cuando el mundo es una sociedad del descuido, es una sociedad del abandono, es una sociedad que de verdad no le interesa la vida, no a todas las personas, pero las lógicas de poder, de la política, de las empresas, del consumo capitalista, evidentemente son lógicas no de la vida, sino de la muerte, de la soledad, del individualismo, ¿no? Pero el discurso de moda y fundamental son los cuidados. Entonces, para nosotras, ¿qué hace ese discurso de cuidados? Borra una cuestión fundamental, que es la clase, el trabajo no pagado de las mujeres, ¿no? Porque cuidamos y cuidamos, pero no todas, no en las mismas condiciones. Nosotras no queremos que el Estado cuide a nuestros hijos, nosotras lo que queremos es recuperar el tiempo que somos explotadas, 16, 12 horas, para cuidar nosotras. No queremos que cuide otra persona, nosotras queremos cuidar a nuestras hijas, a la comunidad, a la propia tierra, porque es ahí donde está la vida, ¿no? Entonces, los cuidados borra una herramienta, una denuncia fuerte del feminismo, que es la división sexual del trabajo, la clase, y todo eso que era antisistémico, revolucionario, ahora es un discurso, yo diría, políticamente correcto de los cuidados, ¿no? Entonces, creemos que lo mismo puede pasar con la educación menstrual. Hablamos solamente de los productos y las formas, ¿no? Pero no hablamos de la estructura, entonces nos preocupa el rol de la cooperación internacional, ahora más que nunca, ahora por su inacción, ahora por su complicidad, ¿no? Ahora por proclamar los derechos humanos cuando son humanos los que están siendo asesinados en distintos territorios, tanto en Gaza, en el Congo y también en los proyectos extractivistas en Abya Yala, como la Berta Cáceres y como otros tantos que son asesinados cada día, ¿no? Entonces, nos preocupa que ese discurso esté siendo promovido por la cooperación internacional, la discusión sobre la menstruación, ¿no? Y la otra dimensión, que no sé en qué tiempo estoy, es el Estado. O sea, las luchas feministas han sido antisistémicas, no todas, porque han habido distintos feminismos, sí, pero al ser antisistémicas es difícil terminar entregándoselas al Estado, ¿no? Es decir, pensar hacia dónde va la educación menstrual, la justicia menstrual, ¿no? Hacia que sea una política pública. El Estado, que es el Estado finalmente que sostiene y administra el patriarcado, que firma los contratos con las empresas extractivistas, el Estado que está manejado por los diputados fascistas, machistas, misógenos y otros que no lo son, pero muchos que sí lo son. ¿Ese Estado puede hacer una política de educación menstrual? ¿Puede cumplirla? Entonces, ahí nuestra preocupación es no entregar nuestras luchas al Estado.
¿no? Porque el Estado nos ha convencido, tranquilos, ¿quieren mejor salario? Déjenlo en nuestras manos, ¿no? ¿Quieren sistema de salud? Déjenlo en nuestras manos. Y aquí estamos, después de una pandemia, donde nos hemos salvado solas, porque lo que está claro es que el sistema de salud no ha servido ni en España, ni en Alemania, ni en Bolivia, ni en ningún lado. El sistema de salud no ha tenido la capacidad. Es decir, los estados no tienen la capacidad de cumplir con lo que queremos, pero tienen la capacidad de robarse nuestras luchas y sacarnos de las calles, ¿no? Sacarnos de la movilización, y termina todo en una política pública, ¿no? Entonces, para nosotras nuestra preocupación es que la educación menstrual, si la miramos en términos estructurales, si de ahí discutimos lo que significa para nosotras en términos de colonización, ¿no? En sacarnos del campo espiritual, de la discusión, de las ceremonias, en hacernos sentir vergüenza como forma de disciplinar nuestro cuerpo, ¿no? Y eso no lo va a hacer el Estado. El Estado no va a hacer un programa de formación con esos contenidos, ¿no? Entonces, si eso se lo entregamos al Estado, es una más de las cosas que perdemos como herramientas de lucha, ¿no? Como herramientas de denuncia, ¿no? Y en estos tiempos es difícil pensar eso, porque el Estado se ha comido las luchas, ¿no? Ha institucionalizado las luchas, ¿no? Es difícil pensar en ser una activista o en ser feminista si una no tiene un fondo del Estado, ¿no? Y yo me pregunto, nosotras nos preguntamos mucho eso, pero hace 30 años los que sacaron a las dictaduras estaban todos financiados, lo hacían con financiamiento de los municipios, ¿no? Y eso permitía no institucionalizarse, ¿no? Porque la institucionalización, desde hacer el proyecto hasta hacer el informe y hacer las actividades y firmar las planillas, acaba con tu creatividad, acaba con tu capacidad revolucionaria, ¿no? Entonces, tal vez es posible hacerlo en los dos lados. Nosotras decimos, hay que usar al Estado, hay que exigirle lo que tiene que hacer, pero eso no significa entregarle nuestra lucha, ¿no? Eso no significa creer que el Estado puede hacer una política feminista o una política antipatriarcal. El Estado siempre va a administrar el patriarcado, el Estado va a perpetuar el extractivismo, el colonialismo, ¿no? Y finalmente el Estado hoy está para nosotros en una crisis porque ya no le sirve ni siquiera a los pueblos, nunca les ha servido, ¿no? Nosotras en Bolivia es un país que tiene 200 años de ser un Estado, 200 años que le hemos pedido tierra, hasta hoy nunca ha solucionado el problema de la tierra, 200 años que le hemos pedido derecho a la educación, hasta hoy no todas las personas acceden a la educación, le hemos pedido salud, son 200 años de un Estado incapaz de responder a lo mínimo que le hemos pedido, porque ni siquiera le hemos pedido acabe con la riqueza y redistribuya todo, no. 200 años de que no ha servido este Estado, nunca le ha servido a los pueblos, pero el problema fundamental hoy para nosotros es que no le sirve al gran capital. O sea, el Estado antes le servía a las empresas para regular sus negocios. Hoy sus negocios van por encima de los Estados, ¿no? Por eso puede ser en Argentina presidente Milei con ninguna capacidad de nada, es como una persona que es una vergüenza ajena. O Noboa en el Ecuador, ¿no? Un empresario también ignorante, sin información, sin posibilidad de decir dos ideas juntas. En el caso de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz, que igual no tiene ninguna capacidad, viene de toda una familia denunciada en el narcotráfico. Es decir, ya no necesitan ni siquiera eso. La derecha ya no va a invertir ni siquiera en partidos políticos, porque ya controla todos los negocios, ya atraviesa todas las fronteras, ¿no? Entonces estamos... Para ir cerrando, ¿cómo pensar en la educación menstrual hacia adelante en estos tiempos que se complejizan, ¿no? Una primera cosa es, no podemos pensar que dependa del Estado. O sea, no podemos pensar que el Estado va a garantizar la información o el acceso a una compresa, por lo menos. El Estado no lo va a hacer, no lo ha hecho antes, no lo va a hacer ahora, porque los beneficios son para los grandes empresarios siempre, ¿no? Entonces no va a responder a lo que necesitamos, ¿no? Entonces necesitamos pensar en una educación menstrual que no esté vinculada al acceso a los productos, porque esa es la desigualdad la ha creado el sistema, la desigualdad la ha creado esta idea farmacológica de que menstruar libremente es poder acceder a toda la última invención para la menstruación, ¿no? Para nosotros hay que apostar por una menstruación que recupere la autonomía colectiva, la autonomía comunitaria, ¿no? El que no sea ni una enfermedad, no sea patologizado, no sea estigmatizado, ¿no? Y eso va a ser posible mientras recuperemos una vida más comunitaria, de menos consumo,
donde el privilegio no sea un deseo, o sea, que todos queremos tener aire acondicionado, sino que entendemos que no es posible tener aire acondicionado porque destruye la naturaleza y que tenemos que volver a entendernos con el clima de alguna forma, con la temperatura, que no podemos todas tener copa menstrual o compresas todo el tiempo, ¿no? Que realmente tenemos que recuperar la memoria. Entonces, para nosotras, cómo enfrentar una educación menstrual en estos tiempos complejos, en vez de mirar hacia adelante hay que mirar hacia atrás, ¿no? A esta sabiduría ancestral de nuestras mamás, abuelas, que no es de hace 10 siglos. Mi abuela, que no ha vivido hasta hace muy poco, y mi mamá nos han enseñado a menstruar, ¿no? Como un acto de autonomía, de relación con tu propio cuerpo, de un momento especial, sí, pero muy fuera por la idea de la patologización, ¿no? De todas esas discusiones que hay ahora de bajas por menstruación, o sea, en un mundo que va a seguir siendo capitalista, que tiene que seguir siendo productivista, ¿no? Entonces renunciamos a la estructura para poder tener una menstruación y una vida con dignidad. Eso. Muchas gracias. Dios. Mil gracias, Adriana. Wow. Bueno, seguimos abriendo marcos. Vamos a darle paso a Darío Gael. Cuando quieras. Bona tarda. Perdó, però sóc madrileny i el meu català és terrible. Entonces, ahí sí que hauré de parlar en español. Bueno, yo, en fin, qué añadir, ¿no? Después de todo esto tan increíble y tan interconectado y súper relacionado con lo trans, ¿no? Y con estos cuerpos desobedientes per se, ¿no? Como lo decolonial, vaya. O sea, la lucha trans y la decolonial no existen la una sin la otra, eso es así. Y yo mucho de lo que conozco y de lo que sé y de lo que pienso, de lo que he avanzado, de lo que dudo, sobre todo, pues viene precisamente de los antirracismos que he tenido la suerte de tener a mi alrededor. Entonces, quiero darte especialmente las gracias, Adriana, por tu intervención. Ha sido maravillosa. Y nada, comentaros que quiero empezar desde algo muy pequeño, que es, bueno, muy pequeño o no tanto. Pequeño porque estas cuestiones parece que, por lo menos en mi ambiente diario, yo trabajo en un medio de comunicación, Vanity Fair, que es, en fin, la gente tiene una idea tal vez muy específica, ¿no? de quiénes trabajamos ahí, ¿no? Y qué tipo de ideas tenemos y demás. Formamos parte de un grupo, de una multinacional, en fin. Ese es mi trabajo alimenticio, ¿no? Y me brinda la posibilidad de tener un techo y muchas otras cosas, pero sobre todo es un trabajo, ¿no? No es mi horizonte ni mi identidad ni nada, ¿no? Pero en esa cotidianidad, en la que en realidad la gran mayoría de la gente a mi alrededor es de izquierdas, no, está segurísima de no ser racista, otra cosa es que no lo sea, porque todos lo somos, y sobre todo, y la gran mayoría también se considera y está como súper orgullosa, incluso los pocos hombres que hay, porque son minoría en mi empresa, además, minoría considerable, incluso los pocos hombres que hay, la mayoría, pues orgullosamente, sí, soy feminista, tal. Muchos no son heteros, en fin. Este es como el ambiente diario. Pero constantemente, tanto en ese espacio como en cualquier otro, el imaginario es el que es. Por mucho que la gente se considere hiper trabajada, buah, yo estoy viendo otros mundos, ¿eh? Este no es el mío, ¿no? Por mucho que estén ahí, yo no existo en su imaginario. Incluso cuando saben, o yo me ocupo de recordárselo porque se les va olvidando a veces que soy trans. Es una cosa muy curiosa. Es como que tienes que estar ahí, oye.
se les olvida o directamente no lo saben, ¿no? Para empezar, es que la mayoría de la gente ni siquiera se pregunta si toda la gente a su alrededor es cis, si es trans, si es no binaria, ¿no? Tiene que venir la excepción, la disidencia, llámalo como quieras, a decirte, estoy aquí. La que puede elegir no ser visible, que no es toda. Hay disidencias que saltan a la vista y que están en peligro simplemente por existir en este sistema blanco, heteropatriarcal, profundamente transfobo y específicamente transmisógino, ¿no? En mi caso, la gente no me ve y piensa, bueno, alguna gente trans sí, porque tenemos nuestras maneras, nuestros códigos, nuestro rizoma, digamos, nos detectamos normalmente o es bastante habitual detectarse, ¿no? Como algo bonito, además, como un gesto de conexión y de aquí tienes un cómplice. Pero hay que estar constantemente recordando eso. Y eso tiene muchísimas dimensiones. Por supuesto, una es la de los derechos reproductivos o simplemente la realidad reproductiva y la realidad menstrual también. La posibilidad o no de que menstrues. Bueno, cuando hablamos de, hay que superar esto de los productos, tal, o sea, 100% de acuerdo, pero claro, en los espacios, en los baños de hombres, donde nadie me va a considerar un agresor y demás por entrar, en esos espacios, por supuesto que no hay productos menstruales, yo eso no lo he visto en mi vida. Para empezar, normalmente ni siquiera se puede cerrar la puerta. Ni siquiera puedes mear tranquilo. Así de claro. Ya no entro ni siquiera en la suciedad, sino sencillamente en algo tan simple como poder orinar, dada tu configuración, sin que nadie te vea y sin exponerte, a ser posible, ¿no? Sin ponerte en peligro realmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gota a gota diario, y hay cosas, hay textos, pues eso, segunda ola del feminismo, Gloria Steinem, creo que probablemente os suene a todas o la conocéis perfectísimamente, un texto de 1978, a día de hoy, todo el rato se sigue diciendo, es que estaba a otro nivel esta tía, ¿eh? Es que, madre mía, el texto, que sí tiene cierto sentido, ok, pero es tremendamente limitado en su mirada, como se puede esperar de una persona blanca, normativa, hetero, burguesa, etcétera, etcétera, estadounidense, para Masinri. Fantástica en muchos sentidos, pero muy limitada en otros. Si los hombres menstruaran, ¿no? Ese es un texto famosísimo. Además, a mí me lo han impartido en asignaturas supuestamente decoloniales, supuestamente fuera de España, porque claro, en España cuando yo estudiaba eso ni siquiera era una posibilidad, ¿no? Pero en Berlín todo el mundo tan trabajado, tan no sé qué, pues, me ponían esto como, wow, es del 78, pero todavía es moderno, ¿no? Y planteaba el escenario de que si los hombres menstruaran, pues claro, se harían carreras por quién menstrua más y mejor, sería un motivo de orgullo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, se monta una película un poco que dices, vale, ok, sé lo que quieres decir, pero los hombres menstruan, los hombres menstruamos, algunos, más de los que creéis, seguro. Y además, y no solo eso, sino que además se nos disciplina para que dejemos de menstruar. Antes del actual sistema legal que tenemos, el actual marco legal que tenemos en España y sanitario, era obligatorio someterte a una hormonación de 2 años para poder acceder a un cambio legal de nombre. Una hormonación que a su vez estaba reglamentada, disciplinada por medio de la psicología y la psiquiatría antes de eso. Para poder acceder a eso tenías que pasar por una psiquiatrización también, ¿no? Tenías que firmar, no estoy loco, tenías que firmarlo, de verdad. Tenías que decir que no soy esquizofrénico, no padezco depresión. Si la padecías, tenías que mentir, porque sabías que te iban a tumbar del proceso, etcétera, etcétera. Esas eran las barreras, ¿no? Y una vez llegabas a
a la hormonación, deseada o no, con dudas o no, si tú querías ese cambio legal era absolutamente ineludible, salvo, y aquí está la clase, como siempre, salvo si tú podías pagar a un médico privado que mintiera y que dijera que tú llevabas 2 años hormonándote, aunque no fuera el caso. ¿Vale? Pero era la única manera. No había más grietas en el sistema, no había más maneras. Por supuesto, tenías que tener papeles, por supuesto, para empezar, ¿no? Pero además tenías que pasar todas estas gincanas. Y esto ha sido hasta la aprobación de la ley trans. Es decir, hace 2 años, básicamente, ¿vale? Y además, de lo que se hacía un seguimiento no era de cómo te sientes, sino de, pero sigues con la regla. Y cómo lo estás llevando muy mal, te da muchísima disforia. O sea, la obsesión era, el marco es el de, si tienes regla te tiene que dar disforia, te tiene que generar un enorme malestar. Y si dejas de tenerla es un logro, es un absoluto logro. Y como tal hay que celebrarlo. Entonces a mí, que en muchas otras partes del proceso hormonal y de transformaciones que ha experimentado mi cuerpo, quisiera yo o no, durante los primeros años, eso justo, por lo general fui muy gradual, pude más o menos acostumbrarme, sin tener apenas referentes, sin tener apenas acompañamiento de gente como yo, aunque lo íbamos buscando como podíamos, estoy hablando de hace 15 años. Hacíamos lo que podíamos, siempre redes subterráneas, que cada vez están volviendo más y que no hay que dejar de reivindicar porque son las que realmente te ayudan y las que realmente construyen otras maneras al margen del Estado, al margen de la regulación estatal de tu cuerpo, política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era mucho más complicado organizar eso y encontrar generar esos rizomas, digamos, en el mundo hace simplemente 15 años. No hablemos hace 30, 50, etcétera, etcétera, que también se hacía, también pasaba, también existíamos, también menstruábamos. Y muchísimos no se hormonaban jamás, ¿no? Y solamente sabían que eran trans, pues muy poca gente de su entorno, pero lo sabían y vivían y tenían vidas gozosas también, no solamente dolientes, ¿no? ni sufrientes. Entonces, bueno, a mí esa parte del proceso justo llevaba 1 mes de hormonación y se me fue la regla. Y aquello fue motivo de júbilo, prácticamente. O sea, del prácticamente nulo seguimiento que se me hacía, eso era como uno de los puntos de mayor interés, porque además, claro, suponía acercarme a la situación de esterilizarme, que con la gente trans, como con otra gente, particularmente personas racializadas, personas psiquiatrizadas, etcétera, etcétera, ese ha sido el fin último, ¿no? Que no nos reproduzcamos, que no salgan pequeños tranitos como yo, que no pueblen las calles, que no menstruen por ahí teniendo barba o no teniéndola, o teniendo tetas y barba a la vez, en fin, estas cosas mejor que no sucedan, mejor impedirlas, ¿no? Mejor cortarlas de raíz, ¿no? Entonces, ese acompañamiento no era te duele tal, cómo vas de insomnio, que son consecuencias del tratamiento bastante frecuentes, han empeorado tus migrañas, en fin, este tipo de cosas, sino, ¿por fin has dejado de menstruar? Sí. Hostia, estarás contentísimo, ¿no? Pues no. Pero ¿cómo no vas a estar contento? O sea, ¿no te genera un malestar tremebundo? No. Pero claro, lo tenía que decir con la boquita pequeña, porque ya eso empezaba a agrietar su visión de mí, que se me permitían algunas licencias más, como que llevar anillos, que tuviera pluma y demás, porque claro, como había pasado por la universidad, pues bueno, este tiene un pase. Y como no es una mujer trans, bueno, tiene un pase. Y como es no binario, pero no lo dice, y no da el coñazo con esto, pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, al final esas cositas, esas pequeñas cosas generaban dudas, ¿no? Y de repente se multiplicaban las sesiones de psicología y demás, ¿no? Entonces,
este es como el contexto personal, individual, que es colectivo, porque es la realidad, ha sido la realidad de muchísima gente, que evidentemente, teniendo en cuenta consideraciones de raza, de género, si eres disca, si un montón de cosas, varía muchísimo, pero en cualquier caso el disciplinamiento es continuo y lo sigue siendo. Ahora es más sutil, como pasa, como se va transformando con el machismo, el cisexismo, la cisnorma, la violencia por parte del sistema, se va sofisticando, no desaparece, se sofistica, busca nuevas maneras, ¿no? de hacer que bajes la guardia o de hacerte creer que estás acompañado, que estás cuidado, que te tienen en cuenta, cuando en realidad no es verdad. Y volviendo a lo que comentaba antes del imaginario, pues pasa eso, ¿no? O sea, se habla por lo general, aquí está, en todos los textos y tal, el lenguaje está súper cuidado, pero por lo general, o sea, menstruar es, ya está, simplemente cosa de mujeres, punto. En femenino, todo. La gente no binaria que menstrua, da igual. Los hombres que menstruamos, damos igual. O que hemos menstruado, que sabemos perfectamente lo que es eso, que podemos gestar, ¿no? Da igual, somos una nota a pie de página, somos una noticia que llama la atención, que escandaliza. Un poco el fenómeno de circo cuando uno se queda embarazado, por muy respetuoso que pretendan hacerlo, a la hora de enfocarlo, el hecho de que eso sea noticia ya es violento en sí. ¿Qué es noticiable? En que un cuerpo con un útero decida, por su propia autonomía, servirse de las posibilidades de su cuerpo, ejercer esas posibilidades y gestar a alguien. ¿Cuál es la noticia? No debería ser ninguna. Debería ser lo cotidiano. Debería ser lo normal. No lo normal, lo cotidiano. No me gusta lo normal. Lo normal es normativo y por lo tanto violento. Violento y gris. Y feo, la verdad. O tiende a serlo. Entonces, bueno, ese no estar en el imaginario, ese dar por hecho en espacios feministas, además súper típico de si no saben que eres trans, se dar por hecho todo el rato, joder, es que si tú supieras lo que es la endometriosis, si tú, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Esta manera tan blanca y tan eurocéntrica, ¿no? de abordar estas conversaciones, estas incomodidades desde el enfrentamiento, como diciendo, ¿tú qué vas a saber, no? ¿Tú qué tal, no? Dando por hecho que porque eres un cuerpo que se lee como masculino, no tienes ni idea de un montón de cosas. Que eres más violento que tienes más, que eres potencialmente agresor, que no tienes ni idea de lo que yo necesito o dejo de necesitar. Y cuando de repente en una situación cotidiana se da, hostia, pues no me está sirviendo esta compresa, alguien tiene no sé qué, no sé cuántos, yo, joder, pues yo no tengo compresa, pero tengo Salvaslip, ¿te puede servir para reforzar? Y que absolutamente todo el mundo se quede callado, todo el mundo modernísimo, modernísimo, tatuado hasta la médula, con el pelo de colores, se queda así como diciendo, ¿y tú por qué coño tienes un Salvaslip? Pues es así, ¿no? Y yo utilizo el humor, pongo el cuerpo porque me puedo permitir hacerlo, pero no tendría por qué. Y porque además mantener esa conversación, verbalizar el hecho de que sé perfectamente lo que es menstruar, de que reivindico el derecho de cualquier cuerpo menstruante a hacerlo, o a por lo menos cuestionar si esa interrupción a qué intereses sirve, qué te hace sentir en realidad, sin fijarnos únicamente en la narrativa que se nos ha impuesto desde la cisnorma, desde lo colonial, de esto es lo que significa ser un hombre. Esta es la única manera. Pero pasa igual con las mujeres cis, te quiero decir, no solamente es un estigma menstruar, también dejar de hacerlo o no tener capacidad de gestar, ¿no? O sea, en realidad, este modelo de mujer cis
perfecta que menstrua cada 28 días, que no le duele, que no ni siquiera le apetece comer chocolate porque no vaya a ser que engorde 5 gramos si come 2 onzas de chocolate, ¿no? En fin, ese modelo no existe, como el de la perfecta mujer cis en general, ¿no? Como el de... Eso no existe, no existe, es una idea platónica, básicamente, violenta. Y esa violencia se ejerce contra todos los cuerpos porque nadie alcanza eso, ¿no? Pero unos más que otros, lógicamente, ¿no? En la medida que seas blanque, en la medida que seas normative, en la medida que seas madre de familia, en la medida que seas que no puedas o hayas decidido no gestar, pero sí quieras participar de las crianzas. ¿Por qué nos empeñamos tanto en ponerle coto a las crianzas, ¿no? ¿Por qué esa resistencia a la crianza colectiva, que forma parte de todas las sociedades, de la lucha obrera, de anarquista, por supuesto, que no es una cosa tan marciana, en realidad, que el Estado no tiene por qué intervenir, que se hace increíblemente bien en una de las comunidades a las que le tenemos una deuda más grande, particularmente en este Estado, que es el pueblo gitano, el pueblo roma. Esa gente tiene lo mismo, muchísimo que aportar, que poner en común con respecto a lo menstrual, con respecto a la crianza, con respecto a la autonomía, la resistencia a la autoridad. Tenemos muchísimo que aprender, muchísimo. Yo he crecido a 200 metros de la Cañada Real. No sé si sabéis lo que es la Cañada Real, pero es la comunidad de chabolas más grande. No solo chabolas, también hay construcciones, otro tipo de construcciones, pero en cualquier caso completamente en los márgenes. Llevan años sin luz eléctrica. Y esa gente menstrua igual y sale adelante y tiene crianzas y vidas felices y gozosas también, ¿no? Y están muy cerca, están cerquísima. Tienen el día lo tienen a 100 metros. Todo, como todos los demás, te quiero decir. O sea, forman parte de nuestras comunidades, aunque tracemos líneas invisibles o no tan invisibles, ¿no? Pero están ahí. Y son trans. De hecho, una de nuestras pioneras, Amaya, siempre se me olvida el apellido, que todavía sigue viva, es roma, tuvo una aceptación por parte de su familia en pleno franquismo y además participó en la crianza de muchas criaturas menores que la consideraban su madre. En fin, hay otros mundos. Básicamente, ¿no? Hay otros mundos. Y si tú no estás siquiera en el imaginario, para empezar, si todo el rato hay que decir, oye, que sí que no solo menstruan las mujeres y que cuando dejan de menstruar no dejan de ser mujeres. A mi madre cuando le quitaron el útero porque tenía un mioma a los 42 años, no transitó. No de repente devino hombre trans, ¿no? Eso ella lo ha tenido clarísimo, ¿no? Cuando ha visto ciertos discursos violentos, TERF, de mujeres, la que menstrua, la que tiene útero, la que no sé qué, no sé cuántos, pero ¿cuántas de vosotras, señoras ya con una edad, tenéis la suerte de conservar vuestro útero o de tenerlo sano, de que no os lo hayan quitado al menor problema? Porque a veces lo quitan al menor problema, ¿no? Todas esas violencias que están ahí y que son cotidianas para la población cis. En el caso de la población trans es numéricamente muy superior este fenómeno. Desde el día 1 se te anima a extirparte. Se te anima basándose en estudios inexistentes. Citan estudios que nadie te enseña nunca. No, es que esto a la larga te va a dar cáncer. Y yo, ¿me va a dar cáncer dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué me vas a quitar un útero si a mí no me está generando ningún problema? ¿Por qué?
bueno, por corregir esos cuerpos, ¿no? Por disciplinarlos, por impedir la reproducción, impedir que creemos nuevas formas de vida y que vivamos las nuestras desde un prisma que no sea el cis, el patriarcal, el de estos moldes tan estrechos en los que absolutamente nadie entra, que a todo el mundo violentan, a diferentes niveles, en diferentes modelos, pero están ahí, ¿no? Y luego ya, pues a nivel más sistémico, más... bueno, otra cosa muy interesante es la dimensión colectiva de todo esto, pero en luchas que interseccionan completamente con estas realidades, ¿no? Como la intersex, por ejemplo. Hay unas alianzas más que evidentes con la población intersex, que a menudo también es población trans, además, ¿no? Eso sucede bastante a menudo. Y, por supuesto, este disciplinamiento y este control tan absolutamente impune y exagerado hacia los cuerpos migrantes también encuentra una lucha de entrada ya simplemente intuitiva, ¿no? De decir, hostia, nos están haciendo cosas similares desde lugares y justificaciones distintas, pero nos están haciendo cosas muy, muy similares. Nos están pretendiendo que funcionemos como un reloj determinado y las personas no somos relojes. Y la disforia no es un mapa en línea recta y a lo mejor ni siquiera, bueno, no a lo mejor, de hecho no es el epicentro de la experiencia trans, ni mucho menos, ¿no? Llevamos ya muchos años hablando de la euforia trans, porque existe y es poderosísima, ¿no? Y además se integra muy bien y se mezcla muy bien y se contagia muy bien de otros movimientos, ¿no? Como el anarquista, como movimientos revolucionarios, efectivamente, ¿no? Yo creo que efectivamente no hay que entregarles nuestras armas ni sobre todo nuestras ideas al Estado. Hay que exprimirle todo lo que se pueda, hay que exigirle, hay que ponerle en jaque, hay que ponerle las cosas complicadas y no hay que parar con ese machaque. No podemos conformarnos. No podemos conformarnos con que ahora sea mucho más fácil acceder a un montón de cosas que cuando yo necesité acceder a ellas. No podemos conformarnos con que sea menos violento siempre y cuando tengas papeles, siempre y cuando cuadres en una narrativa específica, siempre y cuando tengas el apoyo de tu familia, si eres menor, o si no lo eres, pero evidentemente no te puedes sostener económicamente solo por ti mismo, y a lo mejor precisamente iniciar tu tránsito, pues de entrada te ha desposeído de la posibilidad de una comunidad que tienes que reconstruir completamente, ¿no? Todo eso está ahí y no se lo podemos dejar al Estado porque efectivamente no lo va a hacer, no quiere hacerlo, no puede hacerlo y sobre todo porque supone entregar la posibilidad de crear mundos nuevos a quienes básicamente quieren eliminar este mundo. No quieren mundos nuevos, es que ni siquiera quieren este. Ni siquiera quieren este, ¿no? Entonces, no le vamos a entregar ese imaginario, no le vamos a entregar esto. Lo que sí tenemos que hacer, que es cotidiano, que es fácil, que es algo que cualquiera puede hacer, quien quiera que esté aquí o en cualquier otro sitio, que es ir sembrando esta discordia, ¿no? Esta cosita de, oye, que no solo menstruan las mujeres. Oye, pero tú sabes que... Oye, pero... ¿Y si usamos la E al hacer esto, al hablar de esto? ¿Y si cuando hablamos de cuerpos menstruantes no estamos borrando a nadie porque estamos hablando únicamente de menstruar? Nada más, ¿no? En ese concreto específico, ¿no? ¿Y si hablamos de menstruaciones disidentes, ¿no? ¿Y si hablamos de por qué esa búsqueda, esa obsesión dentro de la propia comunidad trans, ¿no? por dejar de menstruar, por muscular lo más posible, por borrar todo ciclo hormonal de tu horizonte, ¿no? ¿Prefieres esta inyectable o este otro? Porque es que se nota más el ciclo
se nota menos, ¿no? O sea, esta búsqueda de convertirnos en robots, ¿no? Prácticamente convertirnos en una IA que no funciona. ¿Por qué no funcionan? Porque son modelos de lenguaje, son teclados predictivos venidos a más. Esto como lingüista y como filólogo lo puedo asegurar, no es algo de hoy, es algo en lo que se lleva trabajando muchos años y que tiene sus utilidades, pero son muy, muy, muy específicas, ¿no? En fin, el imaginario es una cosa que parece muchísimo más abstracta de lo que es en realidad, porque es el día a día, es el tener que estar recordando constantemente que existes, que no solo eres una posibilidad, sino que eres una realidad, y que además, ¿por qué no? Deberías multiplicarte, además, ¿no? Deberías multiplicarte y deberías elegir tus batallas, tal vez, ¿no? Cuando había muchísimos debates sobre la ley trans en los que prácticamente nunca había una persona trans presente en la sala, ni tampoco nadie que se hubiera leído el proyecto de ley, de paso, exigencias que por lo visto no, en fin. Cuando decían eso, ¿no? Se hablaba constantemente de no proteger a los menores, el exceso de hormonación, el no sé qué, no sé cuántos. A mí me recetaron la píldora a los 15 años, sin examinarme, sencillamente porque tenía reglas abundantes y dolorosas. Ya está. Me estuve hormonando sin ningún tipo de seguimiento durante casi 8 años. Sí, ¿no? 8 años, de hecho, durante 8 años. Y además, eso, por supuesto, transformó mi cuerpo, tuvo un impacto en mi salud mental, tuvo un impacto en mi ciclo, tuvo un impacto en mi crecimiento, porque yo tenía 15 años y los bloqueadores se demonizan, pero la píldora no. Porque mientras funciones como un reloj, ¿no? Está todo bien, ¿no? Si puedes ir a clase, si puedes trabajar, si no estás doblada de dolor, y si no tienes reglas tan abundantes que generas incomodidad al resto, si de repente llegas a manchar o lo que sea, mientras no hagas todas estas cosas, pues bueno, está todo bien. Está todo bien, ya eres una mujer biológica perfecta, productiva, una perfecta agente del capitalismo y del patriarcado, ¿no? El resto, si menstruan, ya veremos cómo y de qué manera, pero mejor que no lo hagan, ¿no? Y bueno, por no enrollarme mucho más, que no sé cuánto tiempo llevo, no, ¿voy bien? ¿Sí? Vale. Pues en este espíritu, ¿no? de que os animo a rogaros y a reivindicar pues sí, de preguntaros absolutamente todo. Todo. ¿Por qué me hace súper feliz que se me esté quitando la regla? ¿Por qué de repente ahora un mogollón de cosas y muchísimos malestares están? De repente la perimenopausia es la explicación para absolutamente todos los malestares que tiene un montón de gente, ¿no? Y es como, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, que a mí me vendieron esto, de que las hormonas te cambiaban completamente la personalidad. La testosterona es la cosa más poderosa del mundo y como tal está muy regulada si tú no eres un hombre cis. Es muy difícil acceder a ella si tú no eres un hombre cis. Pero la testosterona no te cambia en absoluto. Y menos la personalidad. El único cambio que yo no me creía, que eso es mentira, es que es más difícil llorar, pero no llorar en general, sino llorar como herramienta de autorregulación o de desahogo, ¿vale? O sea, sigo llorando igual hasta con un anuncio, ¿vale? Pero cuando se trata de sacar el dolor que llevo dentro, me cuesta mucho más que antes, muchísimo más, pero eso es lo único que ha pasado. No soy más agresivo, no tengo más ganas de ligar, no... sí, se supone que la libido tal o cual cosa, bueno, en cualquier caso, no son cosas tan espectaculares como se nos cuentan, ¿no? La hormonación es algo que efectivamente no
no se ha estudiado lo suficiente, no se conoce lo suficiente y además solo se ha estudiado desde la medicina occidental. Solo se ha dado crédito a lo que venga de ahí. Pero en el caso nuestro es en plan, no es que los estudios estén sesgados, es que no existen. Es que a nadie le importamos. Es que nadie sabe qué pasa a largo plazo con nuestros cuerpos, específicamente, hormonados con unas dosis específicas que siempre empiezan siendo demasiado altas, curiosamente, ¿no? Que en el caso de las mujeres trans son un cóctel de medicamentos hechos para mujeres cis con la menopausia o con otro tipo de temas a tratar, ¿no? Pero no existe ni un medicamento pensado para personas trans. Ni uno. Nada. Ningún itinerario. Simplemente se nos aplica lo que hay. Y que te pase lo que te tenga que pasar. Ya está. Entonces, vemos desde un acantilado allá a lo lejos, cuando hay estas discusiones que son súper importantes, sobre el sesgo, sobre la falta de estudios, la violencia cotidiana a la hora de recibir atención médica, etcétera, etcétera, es en plan de, joder, qué envidia poder reclamar esto, ¿no? Que haya estudios con sesgos, o sea, que tengáis algo a lo que asiros, ¿no? O sea, qué envidia. Nosotros lo que tenemos es nuestros propios saberes y decir, oye, que a ti te está pasando esto, jo, pues a mí me pasó igual y me cambié a esto y además empecé a comer más de esto otro. A ver si te funciona. Ah, ok, pues lo voy a probar. Ya está. Eso es lo que al final acabamos construyendo y nos acaba funcionando. Es así como llevamos sobreviviendo desde siempre. Desde siempre, ¿no? Con las hormonas de tapadillo o con el intercambio de ropa, porque a mí ya esta ya no me va a servir, entonces toma. Estas cosas, ¿no? Estas cosas que están fuera, están en los márgenes, que no obedecen a políticas públicas, que no queremos que participen de políticas públicas. Pero desde las políticas públicas, simplemente con que existamos, con que haya la posibilidad de existir y de tener vidas largas, lo más gozosas posibles, lo más saludables posibles, sin que se nos discipline sistemáticamente, sin que se nos busque esterilizar, que en el caso de la hormonación a las mujeres trans es prácticamente siempre lo que acaba pasando, la esterilización. Y de esto no se habla. Esto no parece violento. Es violento que tú tengas una criatura de 8 años y te diga, me da muchísimo miedo menstruar porque entonces se supone que soy una mujer y yo eso no lo tengo tan claro. Y no tener conversaciones honestas al respecto, ¿no? Que a lo mejor sí es una mujer. Acaba siéndolo, no pasa nada, ¿no? Pero simplemente tener conversaciones, que todo eso esté ahí, ¿no? Y hay gente que quiere borrar incluso las conversaciones, ¿no? Que considera que eso es violento, que se está forzando a las infancias algo. No, nada de eso, nada de eso. Se están forzando muchas cosas en todas partes, con un genocidio de por medio, con muchísimos genocidios de por medio, con muchísimas violencias cotidianas aquí de por medio, y de eso no se habla, ¿no? Pero también se están construyendo resistencias, se están tejiendo maneras alternativas de responder a todo esto, de cuidarnos, pero cuidarnos de verdad, no hablar de cuidados, sino cuidar. Yo digo, no me gusta mucho el discurso este de las red flags, porque al final es un poco punitivista y es un poco tal, ¿no? Y no te puedes fiar solo de una cosa que te chirríe de alguien, pero me parece bastante red flag cuando alguien habla tanto de los cuidados, porque es como... Yo cuando tengo a personas dependiendo de mí, yo no estoy hablando de esto, o no en estos términos. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de sostener, de cómo llevo a alguien al baño, ¿no? O sea, no estoy teorizando, no estoy teorizando. ¿Cómo puedo, dónde apoyo un cuerpo más grande que yo para llevarlo aquí y para facilitar esto? ¿Cómo doy de comer a una criatura que no quiere comer y tiene que hacerlo? En fin,
¿no? O sea, no frivolicemos, no frivolicemos. Cuidar no es, ay, tengo que desconectar, voy a dejar de contestar al WhatsApp. Hay mucho más aparte de eso, ¿no? Hay mucho más, ¿no? Y hay conversaciones mucho más radicales que deberían suceder. Ahora ya sí creo que me estoy pasando. Bueno, ha sido todo muy caótico. Es la primera vez que hablo de este tema con público, no en una red privada, ¿vale? De este tema en concreto, de lo menstrual, desde la dimensión trans y no binaria, ¿vale? Entonces, perdonadme si he sido caótico, pero sí he sido menos elocuente de lo que me gustaría, pero bueno, ha sido muy bonito compartir esto con vosotros y hacerlo además en un momento de especial vulnerabilidad en ese sentido, porque mi cuerpo está haciendo cosas que nadie me quiere explicar y que nadie quiere examinar desde la medicina pública, ¿no? Y menos aún la privada. Entonces, no sabía yo si me iba a romper a llorar o qué iba a pasar, ¿no? Pero me he sentido muy a gusto. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Aportaciones clave. Decías en un momento que hubo un momento de la vida en el que no había referentes, ¿no? Pues yo desde aquí te quiero agradecer que te hayas convertido en uno. Y creo que, como comparto muchísimo lo que has dicho de lo difícil que es a veces poner el cuerpo, y hay una generosidad enorme detrás de hacerlo, o sea que gracias de parte de todos por ello. Bueno, vamos... Bueno, y yo creo que hemos como puesto sobre la mesa dos claves que para nosotras son cruciales y que queríamos que estuviesen desde el principio del debate en la posición central. Es verdad también que hay bueno, pues un diagnóstico que hemos hecho previo porque intentábamos pues, que colectivos y entidades de lo más diversas puedan estar en este punto de partida, que nos ayude a sentar unas bases para construir una hoja de ruta en la que poder trabajar con la salud menstrual de la forma pues, más inclusiva posible. Y pues por eso le voy a dar la palabra a Camila Pérez Milani, compañera de Cromosomos X, para que os cuente un poco más de este diagnóstico y podamos tener en cuenta todas estas voces para todo lo que se viene a partir de ahora, que es pues eso, convertir este punto de partida en propuestas pues concretas que nos permitan seguir avanzando. Camila. Bueno, buenas noches a todos que están aquí presentes. Creo que no tenemos mucho más que añadir porque han sido dos ponencias muy increíbles y estoy así como wow. Pero bueno, empezamos entonces. Bueno, este diagnóstico que hemos construido, tenemos aquí representadas 23 voces que han venido de ámbitos muy diversos, desde el contexto penitenciario, del contexto educativo, han contestado organizaciones de base comunitaria, redes feministas y bueno, también de territorios muy diversos. Hemos recibido respuestas desde de Navarra, de Galicia, de la Comunidad de Madrid, de Cataluña, de las Islas Baleares y también bueno, de contextos internacionales, de Brasil, de Nepal, de México, de Bolivia y bueno, el proceso os cuento un poco y bueno, tenemos que hacer una nota muy honesta aquí, que este cuestionario no ha llegado a todas las voces que debería. El sistema sanitario convencional ha quedado de fuera. También muchos colectivos que bueno, son los que más necesitaban estar, tampoco han estado representados aquí, pero son voces honestas y que creo que nos han aportado mucho también. Bueno, el primer consenso del diagnóstico es que la menstruación no se vive igual. Hay un primer hallazgo así, que es que, bueno, si el cuerpo se ajusta o no a la norma, si hay techo, si hay una situación administrativa regular o no, si hay un trabajo digno o no. Todo eso condiciona de manera muy, muy fuerte la manera como se puede vivir la menstruación, ¿no? Y bueno,
no voy a estar aquí dando datos así muy abstractos porque es mejor hacer justicia a lo que nos ha contado la gente y a las respuestas que nos han llegado. Os doy un primer ejemplo que vino de una entidad que trabaja en el contexto penitenciario en Navarra y nos han contado que desde la normativa que existe ahí, lo que dan a las personas presas, a las internas, son 20 compresas al mes y 4 rollos de papel higiénico, como si todos los cuerpos menstruasen igual, como si hubiera un estándar en la menstruación y que eso fuera suficiente. Y bueno, si eso no fuera poco, siquiera llegan estos lotes todos los meses. Entonces, como ya decía muy bien Adriana, bueno, igual las políticas públicas y el Estado no está haciendo su deber. Entonces, ¿podemos creer en eso o no? Y bueno, aún encima, el sistema penitenciario funciona desde una lógica muy binaria y no dan respuesta a los hombres trans o a las personas no binarias que están menstruando en módulos masculinos, porque ahí no hay estructura ninguna para gestionar la menstruación. Esto es solo un primer ejemplo. Y más allá del contexto penitenciario, ¿qué pasa? Bueno, nos ha contado una entidad que trabaja con personas trans, pero también ya nos explicó muy bien Darío, ¿no? Que bueno, desde el imaginario social y el imaginario médico, las personas trans y las personas no binarias tienen mucha dificultad de vivir su ciclo de una manera positiva o neutra, simplemente porque siempre se vincula esa figura de mujer con menstruación. Y como esas personas no se ven representadas así, pues ¿qué pasa? No van a tener esa relación tan buena con el ciclo, ¿no? Y bueno, muchas recurren a histerectomías, como ya ha dicho Darío, ¿no? Y bueno, eso es una manera de eliminar y solucionar un problema externo haciendo una intervención en el propio cuerpo. Entonces es algo muy fuerte. Bueno, también nos ha contestado una entidad que trabaja con trabajadores sexuales y nos ha contado una cosa muy fuerte, que es que como no es un trabajo reconocido como tal y que las personas que ejercen ese trabajo no tienen ningún derecho y ninguna protección reconocida, lo que pasa es que van a buscar soluciones para tener estos ingresos inmediatos, pero lo que pasa es como que no respetan su propia salud o que bueno, que ahí hay riesgos, ¿no?, involucrados. Por ejemplo, han dicho que muchas trabajadoras lo que hacen es utilizar esponjas menstruales que cuando entran en contacto con el preservativo, claro, hay un riesgo mucho mayor de rotura. Entonces aquí hablamos de una situación de precariedad menstrual que se convierte en un riesgo de salud sexual. Entonces es algo también que tampoco hay respuesta desde ninguna parte. Bueno, hablamos un poco de contextos internacionales también porque nos han llegado las respuestas. Y bueno, desde Brasil nos cuentan que además de que no hay productos para las personas para que puedan menstruar con dignidad, tampoco hay en todos los sitios infraestructuras básicas, saneamiento básico. Y bueno, en el caso de los pueblos quilombolas, lo que pasa es que tienen sus saberes y su sistema de vivir la menstruación muy deslegitimado, porque se ponen por encima el saber biomédico. Y bueno, eso lo que hace es reforzar un racismo estructural que ya es un problema enorme. Desde Bolivia también nos ha contado Adriana en el cuestionario que bueno, eso puede activar un simbolismo de maternidad, de adultez, que en realidad no tiene tanto que ver y que puede ser utilizado para justificar violaciones desde familiares varones y así. Bueno, entonces desde Kenia también nos han contado que tampoco se tiene en cuenta la experiencia de las mujeres que son víctimas de mutilación genital y que también es un aspecto que puede condicionar muchísimo el ciclo. Entonces son todas cosas que van ahí. Y bueno, eso, si me permitís, voy a copiar un poco porque quiero decir como en las palabras literales lo que han dicho las personas, ¿no? Que bueno, en este discurso hegemónico se quedan de fuera muchos colectivos.
las personas transmenstruantes, los hombres trans, las personas no binarias y personas intersexes, las mujeres cis no menstruantes, las trabajadoras sexuales, las personas migrantes en situación irregular, la comunidad gitana, personas en situación de consumo, personas sin hogar, personas en prisión, personas con discapacidad funcional o cognitiva, personas con vaginismo o dispareunia, con diagnóstico de salud mental, comunidades indígenas, mujeres negras, mujeres quilombolas, climatéricas que no quieren THC, mujeres de origen musulmán, personas gordas, personas en zona de conflicto, niñas muy jóvenes, personas con neurodivergencias, supervivientes de mutilación genital femenina, supervivientes de matrimonio forzado temprano. O sea, son muchas categorías, se puede decir así, ¿no? Pero que únicamente no representan lo que puede venir cuando se interseccionan varias de ellas, porque a cada categoría que se intersecciona es un silencio más que se añade y una vulnerabilidad más que se añade. Y bueno, aquí hay otro consenso que fue, bueno, la mayoría de las personas estaban de acuerdo, es que el mercado aquí no es neutro, que tiene una función muy clave y que opera principalmente de dos maneras distintas, como que hemos podido llegar en este cuestionario, ¿no? El primer de ellos es el marketing educativo disfrazado. Entonces son empresas de productos menstruales que se acercan a los centros educativos, a las universidades y bueno, parecen bonitos y tal, pero lo que quieren es cooptar personas desde edades muy tempranas para que sean consumidoras. Entonces la menstruación deja de ser una cuestión de derechos y empieza a ser una cuestión de consumo, ¿no? Y bueno, la segunda cosa que hemos visto, que ha llegado desde este cuestionario, es que hay una cooptación del activismo, la industria coopta, ¿no? El activismo. Entonces ha empezado como siendo una cuestión que venía de asociaciones artesanas que hacían sus propios productos menstruales y al final se ha convertido en que la industria empezó a hacerlos con peor calidad, con tóxicos y todo eso, y las artesanas cierran, ¿y qué pasa con todo eso? ¿No? Un poco así. Y bueno, también han dicho que bueno, hay muchas de esas iniciativas que ha capturado el mercado, quien está por detrás la mayoría de las veces son hombres no menstruantes, cis, que realmente no saben mucho lo que está pasando y están tomando decisiones y controlando nuestros cuerpos desde esa visión. Y bueno, también es verdad que hay algunos matices ahí, desde quienes nos han dicho, bueno, que el mercado aquí tiene un límite, porque realmente en los contextos donde trabaja esa entidad que ha contestado, los productos comerciales no llegan. Entonces el mercado es un privilegio de quienes tienen acceso a él realmente, ¿no? Desde Brasil, del Quilombo Manso, que mañana Makota Cássia Kidoya les va a contar mejor, pero que nos cuenta un poco que lo que hace el mercado es vender un discurso que está muy centrado en el consumo y que encima privilegia los productos que son desechables y que eso hace con que territorios que están vulnerabilizados y donde no llegan los servicios más básicos se vulnerabilizan aún más, porque es lo que pueden hacer, ¿no? Los productos desechables. Bueno, después de esa parte del mercado que hemos llegado aquí, hay algo que es muy importante, que es las perspectivas culturales y epistemológicas. Yo no voy a estar hablando mucho aquí porque mañana va a venir Makota y nos va a contar mucho mejor. Pero bueno, desde los saberes quilombolas, cuando han contestado el cuestionario, nos contaron que para esa cultura y esa comunidad, el útero es un planeta que tiene la capacidad de generar vida. Y bueno, que la menstruación, como también dijo Adriana, que es un poco similar, la menstruación es parte de un ciclo que está muy conectado con los ciclos del planeta también. Entonces es una manera de vivir la menstruación muy conectada con la ancestralidad, con la espiritualidad, con la naturaleza, y que a veces me imagino una educación menstrual más hegemónica llegando ahí
y tratando eso como mitos, cuando en realidad es un sistema de conocimiento ancestral, funcional y activo. Y bueno, no significa que sea universalizable. Muchas personas no van a dar este significado a su cuerpo y a su útero, pero la cosa es que no pretende serlo. Quien pretende ser universal es el feminismo hegemónico, blanco, colonial. Entonces no tiene por qué deslegitimar estos saberes, ¿no? Porque son legítimos y son funcionales y están ahí y no tenemos que llegar y enseñar una cosa que para esas personas no va a encajar. Bueno, luego también tenemos un poco las resistencias y los vacíos estatales, ¿no? Bueno, a veces las resistencias llegan de unos campos que sorprenden, ¿no? Nos llegan unas respuestas desde la Asociación de Cultura Menstrual La Vida en Rojo, que decía que, bueno, que las feministas de los años 70 comparaban mucho la menstruación con hablar de mocos, como si fuera lo mismo, como si no hubiera el estigma que hay por detrás, ¿no? Todo eso. Bueno, también nos llegó una respuesta de una entidad que trabaja con personas trans y no binarias, que también comenta un poco las resistencias dentro del propio feminismo, que bueno, debería estar incluyendo, pero muchas veces excluye. Bueno, también nos llegó una respuesta muy interesante de una entidad de base comunitaria que trabaja con salud mental, que nos comenta que bueno, ni siquiera hay resistencia, porque el silencio es lo que predomina. Entonces, si nadie habla de ello, si cuando se saca el tema lo que se hace es derivar al ámbito médico y ya está, pues no hay como haber resistencia de una cosa que no se habla. Una entidad que trabaja en el ámbito penitenciario ha dicho algo bastante fuerte, que es que, bueno, en el sistema penitenciario como es y como está pensado, lo que pasa es que la menstruación se convierte en un castigo silencioso que, bueno, es añadido a la propia privación de libertad. Entonces es algo muy fuerte. Y también, bueno, las instituciones son las primeras a resistir, porque tenemos aquí en España una ley, que es la Ley Orgánica 1 de 2023, que es muy completa, que ha sido construida desde el activismo y todo, pero que no tiene una partida presupuestaria, que bueno, que solo está en el papel. Sí. Entonces, ¿para qué sirve? Sí, ¿no? Así es. Y bueno, nos han dicho un poco que en este escenario el activismo es una esperanza, ¿no? Pero a veces hace cosas que no debería estar haciendo, no debería estar yendo en las escuelas hablar de educación menstrual o hablar de productos menstruales, hablar de las infraestructuras, porque el Estado, según esa ley, tiene ese papel. Pero bueno, si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? O igual es lo que dice Adriana, igual nunca debería haber llegado al Estado, porque ¿no? Si no es una forma de control también. Bueno, eso es casi todo lo que os tengo que contar. Bueno, este diagnóstico es un punto de partida, más o menos creo que es más un mapa de dónde estamos y bueno, también es verdad que no están representadas todas las voces y bueno, hay que seguir haciendo preguntas incómodas para que estos diagnósticos dejen de ser necesarios y bueno, que tengamos que dejar de hablar de eso porque parece algo que ya se repite, y a veces cansa, ¿no? Como el aborto y todo eso. Pero bueno, voy a agradecer a todo el mundo que ha tenido el tiempo de contestar el cuestionario con tanta generosidad, con tanta honestidad. Entonces voy a leer el nombre de todas las entidades, voy a copiar un poquito porque no tengo todos en mi cabeza. Entonces, muchas gracias a la Asociación de Ayuda a Personas Presas, a ADAP, la Asociación de Cultura Menstrual La Vida en Rojo, la Asociación Saliaqueta Nafarroa, la Asociación BIARTS, a Carla Uber, que es una activista de salud mental, al equipo de estrategia educativa de Cromosomos X, muchas gracias, a Euforia Familias Transaliadas, que también nos han echado una mano en construir el protocolo que hemos hecho para este evento, pero que se ha abierto a otras actividades de Cromosomos X, al feminismo comunitario antipatriarcal,
a las feministas de Abya, a la Fundación Trovada, al Quilombo Manso, a la Liga Española de Educación y Cultura Popular, a Menstrualmente Hablando, a Noelia García Toyos, que es una psicóloga independiente, al proyecto Endofem, a la Red Internacional de Salud y Educación Menstrual RISEN, a Save a Girl, Save a Generation Kenia, al Sindicato Otras, que es la Organización de Trabajadoras Sexuales, y a Zengua, Creando Intimidad Sostenible. Y bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes también. Un poquito nerviosa estaba, pero bueno, creo que ya. Muchas gracias. Vale, bueno, gracias Camila. Tenemos unos minutos, no sé si alguien quiere hacer preguntas, queríamos también aprovechar este tiempo, ya que justo esto es un proceso de escucha y de compartir. No sé si alguien quiere aprovechar para, pues puede ser simplemente una reflexión, lo que queráis. Yo quería preguntar, si se me oye, yo quería preguntar qué es una persona roma. Soy auténticamente virgen en este aspecto. El pueblo de Roma es el pueblo gitano. Roma, romaní. Vale. Ah, Es la palabra propia con la que se autonombra. ok. Lo de Roma me ha quedado, porque es que digo que no sé de qué me Sí, habla. no es Roma, Italia, no es Roma, Italia. Claro. También hay Roma en Italia. Pero... Ya. Os doy las gracias porque ha sido una exposición muy densa, muy dura para personas ya en mi onda, que yo estoy pasada de rosca hace... Entonces me va a costar digerir a mí todo cuanto os he oído. Mucho. Adriana me ha hecho recordar a Mercedes Sosa reivindicando muchísimas veces la imposibilidad de poder ejercer la feminidad en Bolivia. O sea, me la ha recordado mucho, pero lo que me ha llegado un poquito, digamos, a herir un poco, ha sido lo que ha explicado Darío. Es que es muy fuerte lo que... ¿En qué sentido? Sí, porque yo, la verdad, es una película que pasa por mi cabeza, pues qué duro tiene que ser, ¿no? Llegar a convertirse en aquel cuerpo que han anhelado y todo esto, pero tanto yo no había profundizado. Y mucho más. Claro, después de oírte, yo digo, eso es un vía crucis. Vamos, por favor. Sí, para que luego frivolicen con que todo el mundo se va a cambiar. Que ojalá, también Y te de digo. verdad que dices, tienes toda la razón. El Estado no va a cambiar, no. Bueno, muchas gracias, ha sido denso, pero bueno, útil. Muchas gracias. Muchas gracias. No quiere hablar nadie más. Pues tenemos 24 horas para digerirlo, que mañana más. Fuerte, no, yo mañana no vengo. Tendré más horas para... Claro. Muchas gracias, yo ya me retiro porque... No, gracias a ti. Gracias. Vale. Gracias a todo el elenco. El elenco me ha encantado. Como si fuéramos vedettes. Ay, Dios mío. ¿Cómo les voy a explicar yo a mis hijos lo que he estado escuchando? Pues poquito a poco, ¿Qué me lo he de lubricando. explicar yo primero? Lubricando. No. Con sentido del humor. Entra más fácil. Entra más fácil. Qué barbaridad.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que no se me ocurre mejor cierre por hoy, mañana mucho más. Nada, solo contaros, como para cerrar también, porque yo no sé cuántas personas vais a seguir viniendo a las otras actividades que tenemos previstas, pero hay un espacio muy bonito que se crea en Cromosomos después de hacer un proceso formativo, un proceso de acompañamiento, y es que hablamos del hilo rojo, ¿no? Y para nosotras el hilo rojo es una idea, el hilo del que hay que tirar, y es la idea de un poco la comunión que se crea, la comunidad que se crea cuando nos juntamos y hablamos de las cosas que nos pasan. Y bueno, pues como esta justo primera sesión se llama El hilo rojo, la conversación empieza aquí, también queríamos invitaros, bueno, en primer lugar, agradeceros que ya formáis parte de este hilo rojo y también invitaros a, como esto es un proceso que creamos entre todos, pues que si os apetece cojáis un post-it que tenemos ahí al final de la sala, un boli, y donde queráis del espacio compartáis con el equipo, con todas las personas que estamos aquí y las que vendrán, pues una frase que os llevéis, una palabra si os apetece, a quien le apetezca. Porque bueno, de esta manera también es la forma de que quede una impronta de toda esta energía que hemos creado entre todas aquí en los documentos finales. Así que a mí no se me ocurre eso, un mejor cierre, solo daros las gracias y seguimos co-creando este espacio. Gracias.